Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia para este encuentro de conversaciones analíticas. Gracias en primer lugar a Inés Arias, quien siempre nos ha abierto generosamente las puertas de esta hermosa librería. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar acá en Bogotá el libro de Luisa Gómez, Cuerpos Lacrados, de editorial Grámata. Entonces, pues para nosotros en realidad es una fiesta, una celebración, Luisa, tener la posibilidad de hablar contigo, de hablar con los presentadores de tu libro y con el público, con quienes hayan leído y quienes no han leído el libro todavía van a quedar seguramente provocados para comprarlo y recorrer esas páginas y esas voces tan singulares que Luisa construye, esas voces llenas de humor, esas voces que hablan de nuestro terruño, esas voces que hablan de nuestros conflictos más agudos. Entonces, bueno, ese es el libro de Luisa, Cuerpos Lacrados. Luisa Gómez es psicoanalista, máster en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia. También Luisa ha hecho varios cursos en la Escuela de Escritores, España. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas. Es autora de un libro editado por la Universidad Nacional, No todo ser humano es libre, de la desmentida del sujeto en la contemporaneidad. Muchos cuentos, Luisa, algunos de ellos se encuentran en antologías, Letra Impresa, El verdadero nombre de las cosas, el primero del 2021, el segundo del 2022, publicado también por la Escuela de Escritores, así como el libro Fictología, antología del primer concurso de cuento breve, La realidad supera la ficción o viceversa, de la editorial mexicana Plétora. Ha participado también Luisa como colaboradora en la revista virtual de literatura. Entonces la idea de hoy es, primero vamos a escuchar a Rosa Liliana López, psicoanalista, luego al escritor Julio César Goyes en la presentación y en la lectura que ellos hacen, una lectura con la que nos invita a recorrer esas páginas. Les doy entonces la palabra y luego pues pasamos a conversar y luego Luisa escogerá unos cuentos de su predilección y bueno, ahí vamos avanzando en la conversación que resulte. Muchas gracias a todos por su presencia. ¿Con este? Mira, con este. Bueno, ¿sí se oye? Sí, no. Bueno, pues muy emocionada aquí de presentar el libro de mi gran amiga Luisa. Luisa y yo nos conocemos desde hace muchos años y desde hace muchos años he sido testigo de su relación con la escritura, que sé que data desde hace mucho más de lo que nos conocemos nosotros. Pero he sido testigo, cuando pensaba un poco yo de cómo hablar, cómo acercarme un poco a decir algo de la relación de Luisa con la escritura, se me venían varias palabras y luego decía, bueno, no, Luisa está atravesada por la escritura, está rayada por la escritura, con y por la escritura, sí, tiene un rayo que la ha traído hasta aquí y que la sigue llevando. Me parece que ha logrado construir un lenguaje propio, que en los cuentos, digamos, y en el libro del que hoy estamos hablando, pues se evidencia. Y no solo soy testigo de ese rayo que tiene con la escritura, que raya las hojas y me parece que pues ha logrado. Yo sé que Luisa en algún momento de la existencia tomó una decisión respecto de la escritura y ha sido persistente, y eso se nota, digamos, en los cuentos que ha escrito y que ha publicado en otros lados y en este libro de cuentos. Y lo otro es que también me ha hecho partícipe, ¿no? Aquí estoy, me invitó por un lado a esta presentación de su libro, pero también en algún momento me invitó a ser parte
de un taller de escritura con otro amigo. Hicimos el taller de escritura, sacamos un libro que se llamó, con los textos de la gente que trabajó en el taller, que se llamó Entre la piel y el papel, que además sigue este asunto con la piel, ¿no? Con el cuerpo, que me parece que hay algo que se juega, que también es una pregunta que chévere hacerte, ¿no? Pues no sé qué puedas decir de eso, qué quieras decir de eso. Bueno, eso, y también en otros momentos, esto como por decir algunas de las cosas en las que Luisa me ha hecho partícipe de su relación con la escritura. En algún otro momento, con otra gran amiga, Luisa nos presentó el microcuento y empezamos a escribir microcuentos y empezamos a leérnoslos. Bueno, hemos estado, digamos, esto para contarles que he sido testigo de este raye que tiene con la escritura y que me ha hecho partícipe de eso. ¿Más acá? Sí. Uy, sí. Y que me ha hecho partícipe y que realmente estoy muy honrada y muy feliz, y que me parece que celebro este momento, nena, celebro este libro, de verdad es un momento para celebrar, creo que es un acontecimiento y bueno, estoy muy contenta por eso. Bueno, ahora un poco para hablar del libro Cuerpos Lacrados. En la primera lectura que hice del libro, digamos, lo primero que me pasó es que quise escribirle una carta a Luisa. ¿Otra vez? Quise escribirle una carta a Luisa como en respuesta justamente pues a lo que leí de su libro, y creo que algo del texto que traigo hoy para leer es una reescritura de eso que le escribí en ese momento. Lo otro que me interesa decir es que en esa primera lectura del libro de los cuentos me quedó como el sentir sobre el hecho de que los cuentos tienen una fuerza y una contundencia, y con eso quiero decir que realmente tocan la fibra, ¿no? Que tocan el cuerpo. O sea, seguramente pues hay cuentos que tocaron mis fibras, digámoslo así, y eso se juega en la singularidad de los lectores, pero hay algo de eso que en la lectura que hice escuché, que tiene que ver con esa fuerza y esa contundencia de los cuentos. Lo otro es que me parece que hay un lenguaje muy cotidiano, muy cercano, muy territorial y muy de la época. Me parece que tiene que ver con esa fuerza y esa contundencia. Y lo otro es algo que me parece que es propio de Luisa y que lo escucho cuando leo los cuentos, y es este asunto de la conjugación entre la crudeza y el humor, ¿no? que está a flor de piel en todos los cuentos. Entonces me parece que es un asunto, bueno, muy interesante y muy de Luisa, ¿no? Muy tuyo, tanto de la transmisión oral, me parece, como de la transmisión escrita. Bueno, lo otro que no puedo dejar de decir es que también en los cuentos se escucha la Luisa psicoanalista. No, ya desde este lugar. Entonces, bueno, también es como algo para poner ahí sobre la mesa. No sé qué podrías decir de eso, chévere, pero pues bueno, uno ya no puede dejar de escuchar eso ahí. Bueno, ya después de esa lectura, bueno, en mi segunda lectura del libro, entonces lo que me apareció fue como la curiosidad de cómo fue que Luisa armó ese libro, como de la composición del libro, de la estructura del libro. Entonces uno ve la portada y es una pintura, un fragmento, ¿no? Una pintura de un detalle, una pintura de Rembrandt, que es una mano con una carta, entregándola o recibiéndola, no sé. Yo recibí una carta. Y luego en la introducción Luisa hace una articulación entre los cuerpos y las cartas, y luego arma la estructura del libro, donde ubica ciertos cuentos en el primer capítulo, que es en el sobre, los otros en el segundo capítulo, que es la dirección, los otros en el tercer capítulo, que ya está lacrado, y el último, que es y ahora el sello. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué? Entonces, bueno, un poco el texto que traigo es como lo que me evocó esa construcción cuando Luisa me dijo, bueno, pues si quieres presentarlo desde el psicoanálisis. Entonces, bueno, el texto que traigo tiene sus sesgos psicoanalíticos, su lectura psicoanalítica desde ahí. Entonces, bueno, voy a leerlo. Al tener el libro en mis manos, tuve la sensación de estar recibiendo una carta. Las letras que llenan la hoja en blanco, su envoltura y el sello de la firma que anuda. Pensé,
El libro es pequeño en dimensiones y ahora después de leerlo añado, y poderoso en palabras, claro, así como Luisa Gómez. Cuerpos Lacrados es un libro que terminé de armar con su lectura, así como el cuerpo que no está dado de antemano, que no se reduce al orgánico, sino que se arma a partir de las marcas que los otros significativos producen sobre la piel. Cicatrices que, como dice Luisa, son líneas que se vuelven letras, palabras, frases, sentencias, como lo transmite la autora en la voz de una nieta a puertas de la muerte de su abuela en el cuento de Sazón. Se me estranguló el gaznate por el que habían bajado sus manos hechas torta, se me paralizó el estómago que ella había consentido con la sazón de su intuición, se me estiró la espalda que siempre quiso sin jiba. Cuerpos que son agujereados por los intercambios de amor y deseo, con quienes fungen de madre, padre o cuidadores. Por esos decires que abren hueco para que el oído pueda escuchar o que lo taponan con cantaletas ensordecedoras. Por esas palabras que determinan qué ideales ha de alcanzar esa criatura recién nacida, qué imágenes ha de vestir o quizás desnudar. Cuerpos escritos como cartas, nos dice Luisa, cuyo sobre está marcado con tinta indeleble. Ahora bien, no hay carta que no esté dirigida, orientada a un destinatario. ¿Cuál? Depende de las contingencias de su trayecto. De igual forma, no hay cuerpo que en su devenir no se encuentre con lo real del sexo, que no quede tocado por el enigma de la sexualidad e intente rearmarse, mudar su piel, como plantea Luisa, hacerla suya con el costo de ceder la libra de carne. El sexo no es el género, no se es mujer por tener vagina u hombre por tener pene, y además las satisfacciones humanas quizás sean las menos adaptativas entre todas las especies. Para la muestra un botón, Entreveladas, ese cuento donde la satisfacción resulta paradójica, donde el narrador deja escuchar detalles de fina coquetería y humor negro que no puedo sino leer como un sello de la autora. Y ahora el lacre, nos dice Luisa, esa pasta que siempre es singular. ¿Qué podemos hacer o no con ese cuerpo herido, agujereado, vestido con esas marcas visibles e invisibles que se entrelazan con otros cuerpos, con otras marcas? ¿Qué pasa cuando el decir o la mirada del amante toca la fibra de la cicatriz del otro? ¿Conmemoración? ¿Ataque de pánico? ¿Cicatriz? ¿O quedarnos en la edad de piedra? Quedar enmarcado, desenmarcarse o hacer de la marca letra. Trazo para escribir, quizás un cuento. El sello evocó para mí el nombre propio, el sin nombre y lo innombrable. El nombre propio que anuda el cuerpo, que ancla al sujeto, que lo designa, que hace que un deseo no sea anónimo. El sin nombre de aquel que queda despojado de su lugar simbólico, de su dignidad, conminado al olvido, desaparecido. Y lo innombrable, aquello imposible de decir que causa la insistencia de las letras. Al terminar de leer el libro, tuve la sensación de que el asunto del duelo por las pérdidas y los silencios atraviesan varios de los cuentos. Pactos de silencio, silencios asesinos, silencios mudos, silencios que vociferan, gritos ahogados, tapones de silencio, el silenciamiento en marcha. Imposible no escuchar el lamento de lo inhumano de la humanidad, aquello que retorna horrorosamente con la guerra, la búsqueda de desaparecer lo otro, lo ajeno, lo diferente que también nos constituye, la violencia de ayer y la de hoy, la que no cesa. Tengo que decir que la lectura de este libro no ha sido sin consecuencias para mí. Hay cuentos, frases, palabras, letras que conmovieron ciertas marcas que dejaron palpitando la herida. Qué buena lectura, eso sí, ruda, cruda, dura, acompañada por una dosis de humor que permite pasar el trago amargo. En la medida en que pasaba las hojas del libro y leía cada cuento, escuchaba un ritmo, un compás, que quizás tenga que ver con el estilo del autor. Me pasó que estuve ávida de los finales, de los giros que anuncian finales agudos y graves a la vez. La punta del decir es un instrumento de escritura que agujerea la piel y toca la carne. Agujeros de la sexualidad y de la muerte que la escritura de Luisa bordea una y otra vez. Gracias. Gracias. Yo ya guardo. Usted ya escribió, ya no tiene que decir gran cosa.
Bueno, ¿Vas a tomar este? sí. Hola, ¿sí, no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Luisa, Fernanda y a Analítica y a este espacio tan bonito lleno de cuerpos escritos por todo lado, todos los estanques, hay una cantidad de cuerpos que están hablando, deseosos de que los amemos. Bueno, también se pueden rechazar, ¿no? De vez en cuando. Bueno, tengo aquí mis colegas, que entonces yo, claro, lo que hago es deletrear nada más, o sea, volver a leer, digamos, y leer para ustedes en este momento. Espero no dar con el clavo. Bueno, Cuerpos lacrados, de Luisa. Estoy siguiendo unas pistas que ella da pues, en el autoprólogo, que es un paratexto, un texto que nos está diciendo léaseme así, ¿no? Nos está guiando en la lectura. Nunca como ahora el cuerpo protagoniza con tantos matices, pareciera que la cabeza-mente hubiera sucumbido ante el cuerpo-emoción. En realidad lo que se está borrando es el dualismo, pues ni el cuerpo es los órganos ni la mente es el cerebro. El cuerpo transgrede en la prohibición, diría George Bataille. No obstante, si los interdictos se levantan del todo, estamos ante nuestra propia autodestrucción. Del cuerpo tenemos noticia hace mucho, la modernidad habrá de ponerlo en primera fila. El cuerpo atraviesa la historia. Nietzsche. La naturaleza nos hace nacer solos, no hay ninguna clase de relaciones entre un cuerpo y otro. Sade, en Blanchot. El cuerpo es una construcción y habla. Freud, Lacan. Es por mi cuerpo que comprendo al otro y percibo las cosas. Carne del mundo. Merleau-Ponty. No solo el cuerpo está en soledad y es opaco, sino que simula comunicarse y estar junto a otro cuerpo, cuando en realidad lo que hay es un abismo. El cuerpo busca identificarse con la imagen que ve cada mañana en el espejo, ser nombrado por otro cuerpo, apalabrado para no sentirse desmembrado. El cuerpo sufre transformaciones, es transgresor, épicamente revolucionario. El cuerpo es lenguaje y el lenguaje es cuerpo, lo sabemos. Los semiólogos leen el cuerpo como discurso, comunicación, signos, síntomas, dirán los médicos, pero no se dejan afectar por sus símbolos, es decir, por sus lacras. La semiótica es sorda. El signo no entiende nada de ese continuo rítmico subjetivo que es el cuerpo. El lenguaje poético sí trata, se esfuerza, se conmueve. Es necesario, dirá Henry Maschonick, que haya algo de cuerpo en el lenguaje para que haya metáfora. La solidaridad solo es posible entre solitarios, decía también José Bergamín, el madrileño. Creo que en el libro tiene mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, Mario Benedetti en La noche de los feos me lo recordó un cuento que yo leí muy joven, y este libro me lo reenvió a leer a Mario Benedetti, que en sus cuentos es muy interesante, ¿no? En Agujeros Negros, por ejemplo, ¿no?, de Luisa Fernanda, donde la voz se esconde y alguien, el otro, tiene que apalabrar el cuerpo, es decir, tiene que volverlo simbólico. Dice: en esta búsqueda de las palabras perdidas, yo me he ido por las estrategias paternas, aunque un poco más estudiadas, creo. Lo mío es la telepatía. Si la voz no le sale, puede ser porque nos habla en otra frecuencia. Entonces, los sordos somos nosotros. En Cicatrices, página 77, asistimos a la desgracia de los que imaginan hasta el delirio que los cuerpos se pertenecen. De allí los celos exacerbados de Diego y el masoquismo de Carla, los cuerpos en un viaje de violencia hacia la muerte. Cuerpo real. Ella sabe, leo aparte del cuento, ella sabe que es inevitable dejar ir los ojos por entre esas grietas aparentemente cerradas. Siempre produce curiosidad lo que está escrito dentro.
la desgarradura que se quedó con los labios asomados, sellados, constantemente a punto de decir. Ella también se fija, ahora más, en las cicatrices que quedan a la vista en los cuerpos ajenos. Imagina las historias que encierran, los nombres que preservan en ella. Tal vez es eso lo que más le duele en el estómago cuando pasa los dedos por su puente colgante. Es una línea hecha de letras, un nombre que se repite. Es Diego muerto y ella viva, ese Wolverine malévolo que lo poseyó esa noche. En negativo, la oralidad vía humor negro, porque no es solo humor, ¿no? Es humor negro. Eso es algo que yo conozco a Luis hace mucho rato, y aunque yo vi que tenía ese humor, pues estos cuentos sí me la revelan escritores de otro lado, y me ha alegrado mucho eso, ¿no? Lo que dice, porque esto es verdad, si fuera por un humor negro, pero es la maravilla, ¿no? La oralidad vía humor negro, monólogo interior de Teresa con intervención de un narrador omnisciente que deja hablar ese cuerpo que de no hacerlo se enloquecería. Lenguaje heteroglósico a partir de la fotografía y la selfie. El cuerpo abandonado por el otro que lo constituyó como imagen bajo la promesa del amor. Como quien dice, cuerpo imaginario desintegrándose, apalabrándose para sostenerse, clamando la presencia del otro para recuperar el anhelo. No, la foto que vas a ver cuando me busques para alejarme tiene que ser desgarradora, que te duela, que te recuerde esa orfandad que me devolviste. Esta está buena, así, con la mirada perdida en el horizonte. Impresionante, la misma mirada de mi mamá, las dos mirando a donde no existe, allá lejos de ese aquí que nunca nos fue propio. Uy, Cabrera, cabrón, ¿cómo pudiste decirlo tan tranquilo? Dejé de amarte, ojos, lo siento, gordo pendejo, lo siento yo en este apartamento lleno de ambos, en esta sala con tus revistas y tus sofás, porque sí, Rafael, yo nunca me atrevía a decirte que hubiera querido unos muebles más vistosos, que deslumbraran a quien viniera, un cuero blanco reluciente que dejara ver la plata que había costado. La dirección. Al leer el libro de Luisa Fernanda Gómez Lozano, transité por una sensación de estar escuchando conversaciones, confidencias, entrevistas, testimonios, chismes, diarios de campo, manifiestos políticos, expresiones en una narración fluida que parece no terminar, pues los relatos se enlazan como en una saga. De las historias familiares vamos a las sociales, pasando por la infancia, el género sexual, la fotografía, el cómic, el cine, la música, la literatura misma. Diría que el ritmo narrativo poético es sorprendido por el ritmo social político. Al final del libro, por ejemplo, son cuerpos que se tocan y nutren, repelen y odian, en todo caso se autorreferencian como un collar del tiempo donde cuelgan presente, pasado y futuro, tal como Freud lo formuló a propósito del creador literario del fantaseo. La experiencia creativa trastoca ese orden en un presente continuo que el deseo expulsa de la memoria, que el deseo expulsa desde la memoria del narrador y narrador personajes, organizadores de la representación, alter egos de la autora que repiten lo que han escuchado, leído, valorado, experienciado en otros cuerpos, hasta hacer una escritura polifónica y heteroglósica. Una entropía de autora, diría. La narración, además de incluir un tono poético que se cortocircuita con el humor negro, coquetea con esos géneros populares que Mijael Bakhtin, el teórico del carnaval, denominó intercalares. Me refiero a la carta, los dichos, el chisme, los adagios, el cómic, la canción popular, el monólogo, los sueños, el testimonio oral, como en Desaparecidos, Confluencias o El día en que las lenguas se volvieron corbatas. Este último recuerda la marcha del silencio y la violencia partidista a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Lo interesante de este texto es que el narrador teje varios sucesos: las marchas del 48 con los acontecimientos violentos
del 2021 que lacraron cuerpos jóvenes, varias generaciones en un solo cuerpo violentado y acribillado. Quien escribe estos relatos debió escucharlos, deletrearlos, dejarse afectar por los detalles. Sí, porque el narrador se vuelve personaje y se entromete en la descripción de los acontecimientos y a veces da su opinión o reflexiona. Se conduele comprometiéndose, testificando, compadeciendo, es decir, compartiendo la pasión del otro. La arquitectónica del libro, ya lo han dicho aquí, es la carta, ¿no? Los 4 pasos que ya se han notado, y en el prólogo que la misma autora hace al inicio. Leo 2 frases. Los cuerpos están escritos, son portadores de mensajes, cartas dirigidas a algún destinatario a quien corresponda. Nos pide la autora que rompamos el sello lacra del cuerpo que es su sobre y que vamos hacia adentro. Diríase que nos invita a leer el mensaje sin importar el destinatario. Romper el sello es transgredir lo prohibido, aunque nada indica que este sobrecuerpo tenga nombre propio. Es por donde se vea una carta cuerpo deseante que muestra sus lacras y espera que el lector aproveche sus secretos con la empatía o rechazo, incluso con asco. En Muda de Piel leo estas 2 frases. El intento por apaciguar el prurito termina por lacerarse, pequeñas heridas que se hurga para encontrar el verdadero cuerpo, en la carne la verdad. Nadie la nota, todos la vemos. Vemos lo que queremos ver, digamos. El imaginario y mentalidad social nos conduce a una verdad alicaída, dicha a medias. Notar equivale a mirar más allá del síntoma, a ella en el cuerpo de él, escuchar en la palabra narrativa cómo aflora con dificultad y sufrimiento el cuerpo que se construye. La traición de Dios. Hay aquí una estrategia de escritura y un procedimiento de lectura. Lo habíamos sugerido antes, el cuerpo en el lenguaje es poesía y el lenguaje en el cuerpo hace patología. Dios inventó, una parte de Muda de Piel. Dios inventó la ciencia para que corrijamos sus cagadas. El hombre no ha terminado de perfeccionar la máquina divina. Si una cantidad de sustancias mezcladas se vuelve bigote y barba, vello, bozarrón de hombre, espalda ancha y pene grande, entonces piensa, lo que por agua viene, por agua se va, cóctel de hormonas. Y sí, los pelos se caen, la espalda se detiene, pero la voz se niega a adelgazar, voz gorda, gruesa, ronca, voz que se engarza en la garganta de ella, que la raspa y la hiere. La voz ingrata y vil, que no la deja hablar porque cuando dice, ese otro que la recubre y la encierra, se apropia de la realidad, la ahoga, la apercolla, presiona su manzana de Adán contra la tráquea hasta dejarla sin aire. La manzana es de Eva, solo ella sabe su secreto. Ya está lacrado. Es otro fragmento, no estoy siguiendo la estructura del libro. En la tercera parte los cuerpos ya están lacrados. Es un engaño de la autora, ¿eh? En realidad lo están desde la primera parte. Siento decirlo. El amor no siempre libera, también constriñe cuando no mata. La hipocresía y el eufemismo no liberan, mantienen vivos los cuerpos como los volcanes a punto de erupción. ¿Los cuerpos desnudos son realmente bellos? ¿O la belleza es nuestra mirada construida para salvarlos? En Cicatrices vuelvo a ese relato de tragedia popular de Dieguito y Carla, donde más que irónica, la narradora es sarcástica. Leo. Ya han pasado 7 años desde que el cuchillo de cocina se equivocó de filete. La línea entre roja y púrpura le atraviesa el lado derecho. Dibuja el camino de la boca a la oreja. Es lo primero que ve en la mañana cuando se levanta y tiene que enfrente el espejo. La imagen atrae por el anzuelo de la muerte que contiene. Convoco de nuevo a Maurice Blanchot, es decir, atrae lo real de la violencia, el sexo y la muerte. La autora del libro Cuerpos Lacrados es una etnógrafa del cuerpo.
convierte los detalles lacrados insoportables en ficción. Ahí nos engaña, o sea, los vuelve soportables. Es una cubista, de alguna manera, narra desde varios puntos de vista, incluso cita a Picasso, para que no haya duda de que es un lápiz cámara que focaliza varias perspectivas. Me pregunto si un celoso radical como Dieguito en el cuento no puede ser otra cosa que picasiano, paranoico, cubista angustiado que ve amenaza por todos lados, que mira a todos lados al mismo tiempo. Su culpa narcisista es dolorosa. A Diego todo le pertenece, hasta la cicatriz de Carla. Al fin y al cabo ella es su espejo. Los dos gozando con su relación insalvable. Es un cuerpo sufriente, no puede confiar en el otro. Hace cicatriz por amor para permanecer como en una breve eternidad en el cuerpo de Carla, hasta autoeliminarse. La versión popular de Romeo y Julieta tiene lugar en este cuento. Sí, porque sin darle tiempo a la herida de Carla, Diego abre mortalmente las suyas. La tragedia estaba ya cantada. La risa de Diego, su dulzura, la miedad que se iba por entre los ojos de Carla, el amor de Diego, el amor a Diego, el amor para Diego. Todo fue maquillaje para una herida cerrada, con un edema adentro, creciente y ya supurante. Se encargaron de ponerle aroma a rosas a un trozo gangrenado y la mezcla les fue gustando. Y ahora el sello, pero uno. ¿Qué es lo que menos tolera el ser humano en la cotidianidad? Me pregunto. Es que yo pienso que si un libro, bueno, hay una película que para mí es fascinante, lo recuerdo ahora, es Leolo de Jean-Claude Rousseau. Una película extraordinaria y el narrador, que es una dislocación del personaje aquí, una película tremenda, dice una cosa sobre los libros. Si el libro no nos enseña la urgencia de actuar, yo creo que en esa dirección está este libro. Por eso es que he estado escribiendo y pensando un poco, deletreándolo un poco en ese sentido, en el sentido de actuar un poco. Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que menos tolera el ser humano en la cotidianidad? La agresividad del otro, su mentira, el enriquecimiento tramposo y la explotación del trabajo de otros, la satisfacción o felicidad del otro a costa de otro. Quizá lo insoportable, más allá de la levedad del ser que narró Kundera, es la gravedad del cuerpo. La razón es que este pide demasiado: nutrición, cuidados estéticos, profilaxis, medicamentos, protagonismo, poder, descanso, sueño, erotismo, sexo, ternura, amor. Como ven, no es poco lo que pide el cuerpo. Sin embargo, el mundo globalizado y tecnologizado de nuestros días, el cuerpo también pide eternidad, casi nada. Y esta durabilidad imaginaria se vende a través de pastillas, gimnasios, cirugías, Photoshop, marrullos, etc. Sin embargo, el cuerpo se humilla, desalienta, arruga, enflaquece, decae. Tarde o temprano envejece y desaparece. Al intentar sobrevivir en el imaginario, el cuerpo debe someterse a una transformación para adquirir el saber poder, no el poder saber, que busca. Entonces vienen las cirugías, las drogas, las ayudas primitivas y experimentales y un etcétera que ustedes conocen más que yo, porque lo han visto en televisión. Como el cuerpo no aguanta, entonces se refugia otra vez. Las drogas, las cirugías monstruosas, el alcoholismo, el abandono, la depresión, el suicidio. Y el odio, por supuesto que no lo han nombrado aquí, pero está en todos lados. Por cuidar el propio cuerpo se olvida el del otro, se lo lacra para goce propio. Así el sadomasoquismo y la perversión entonces. Hoy, hundidos en el consumo, los interdictos sociales, es decir, las prohibiciones, permiten niveles de transgresión, se van moldeando hasta la costumbre y la normalidad, ¿no? El Germancito de Un amor de hijo, que es un cuento muy curioso. Gran masturbador y mirón de cuerpos a lo Norman Bates, Psicosis, Hitchcock, 1960, narra en tercera persona el matricidio a su compañero de celda. De hecho, es otro ya. El final no puede ser más sarcástico. Así como le cuento, y todo ese disque siguió por años, hasta que un día al Germán se le metió el diablo y se emborrachó.
y fue y mató a la viejita con las tijeras de modista. La dejó como traje de combate. ¿Cómo le parece? ¿Cómo dice? No, 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 no. A él nunca lo cogieron, se escapó, me contó mi amigo. ¿Cómo dice? ¿La señora una hija de puta? No, señor, olvídese, no, señor. Eso sí no se lo voy a permitir. Con mi mamacita, que en paz descanse, no se meta. La sensual Irene en Ataque de Pánico, por ejemplo, es narrada como una barca corriente revuelta entre las orillas que bordean lo erótico y lo siniestro. Sí, porque noten el final de este fragmento. Es la misma rasquiña que la habita cuando la mira un hombre. El mismo temblor en que comienza a deshacerse su cuerpo, a desmoronarse. Se derrumba sin columnas o lazos de las cuales sostenerse. Irene no lleva el escote a la vista, está en los ojos de los hombres. Irene tiene tetas, ella lo sabe. Sus senos atraviesan la ropa, la rompen, se exponen, dicen, mírame. Ella no logra callarlos. En la habitación de Alejandro la película casi termina. Ella no podía dar cuenta de la historia completa, ni siquiera de la propia. Sobre la cara de Barden, que sigue en la pantalla, aparecen las mejillas carrasposas de su padre. La mañana sin afeitarse que se le incrusta en los cachetes cuando se acerca a besarla. Sé buena niña, Irene. Sello 2, ya voy a terminar, ¿eh? No hay otra manera de leerte, Luisita. El cuerpo manifiesta su energía, pero también su dependencia y fragilidad. Nada nos recuerda más la vida y la muerte, lo nutricio y lo débil que un huevo. La infancia reconoce el huevo antropomórfico de Humpty Dumpty, conocido como Sanco Panco en Alicia en el País de las Maravillas. Es un poema reeditado por varios autores y también por la música, ¿no? Hace parte del imaginario de la infancia, ¿no? Para muchos. Bueno, Carroll, Joyce, Paul Auster lo referencian y sé que, me imagino que una de tus autoras favoritas, ¿no? La brasilera también habla mucho sobre huevos, me lo ha enseñado mi compañera que lee a Lispector. Hay un desprendimiento hasta ser arrojado al mundo, hasta suplantar esa imagen materna con la apariencia de dureza, aunque por dentro esté vacío. Herbores es un texto con yema poética. Me fui encerrando, con páginas de libros y letras de historias me fui haciendo un cascarón duro y resistente, en el que sentía los golpecitos de la cuchara de mi madre, los estrujones contra el suelo que me impedía rebotar. Rodaba, daba vueltas sin ritmo por las habitaciones de otros. Me fui volviendo duro, se me pasó el hervor, me quedé allí dentro, compacto, resguardado por la cáscara que mi madre tanto había alimentado. Puedo declararme ovíparo, salí de ese cuerpo emplumado, me arrojó de sus entrañas, pero se quedó empollándome como a huevo sin fertilizar, un feto no nacido, no llegado a nada. La ilusión del pollo y el gallo mutó en decepción. Allí atrapado en la seguridad de esa segunda piel, protegido en ese estado inacabado, ya no sé si huevo duro con cáscara irrompible o concha que ilusiona con la posibilidad de un huevo. Los movimientos de mano de mi madre, sus habilidades de prestidigitación, me hacen pensar que ya fui tragado, digerido, que ya no hay yema ni clara para mezclar, que soy vacío que habita el cascarón vuelto boca abajo. Mantas Weber es la pesadilla de la absorción y vigilancia del cuerpo por el cuerpo vientre, cuerpo madre, cuerpo filial, cuerpo femenino, tan abrasador como estrangulador. El cuerpo como una casa cuya libertad se va desplazando hasta tomarse el espacio por completo. Algo así como la casa tomada de Cortázar que también se cita en el cuento. La casa araña, con su tejido, primero atrapa los cuerpos, los mantiene muertos en vida y luego, lentamente, los va devorando. No hay solución si en vez de escapar o matar el cuerpo araña se desteje únicamente los ojos falsos, pues herida la araña continúa devorando. El sello 3. ¿Ya pasé el 2? Sí, ¿no?
el sello 3. En Desazón, de-desazón, que lo citaste tú también. Miren que yo lo que he hecho pues es acomodar los cuentos a mi lectura, ¿no? Porque pues, este es el primero del libro y aquí termina siendo el último, digamos. En Desazón, uno es un manipulador también cuando lee, ¿no? Lo bueno también, se divierte un poco. Escribe el libro para uno también. En Desazón, el juego del sentido entre lo delicioso y lo que no sabe a nada. De sazón y desazón. Formula una poética. La abuela es una de esas mujeres que no se mueren jamás porque lacran el cuerpo de su descendencia con afecto y agradecimiento. No siempre es así. Yo conozco abuelas de otro orden. No obstante, el cuerpo de esta abuela produce dolor y por eso hay escritura. Escúchenla pues. Yo echaba el chorrito de vainilla a las pocas gotas de limón en la salsa, entre café y roja de la carne. Mi hija le pone el toque, me decía sonriéndose apenas, porque ahí es donde se sabe quién tiene buena sazón y quién está solo para alimentar marranos. Yo veo una poética de la escritura ahí, ¿no? Pues está un poco loco también. No estoy imaginando, aquí hay una poética. No olvidemos que lo estético es percibido como el gusto, el sabor, la textura. Es decir, la escritura es percibida con el cuerpo. El cáncer de la abuela carcome su cuerpo. Ella misma se lo cuida, dispuesto y generoso. Lo bello es el inicio de lo terrible, digámoslo a la manera de Rilke, el poeta. Siempre fuerte, jamás tosca o brusca. A la abuela nunca se le dijo el nombre del mal que le estaba arrancando la vida. Ella solo esperaba su mejoría mientras el cuerpo se le iba yendo. Dije que leo una poética, escúchenla otra vez. A mi abuela la quise todos los días, más desde esa noche en que me entregó la continuidad de su voz, que siempre puso dulzura en las tripas de todos. Entendí la censura insípida a la que nos entregamos tratando de silenciar a la muerte. Es así como hemos leído estos inquietantes relatos, como la continuidad de la voz de los que amamos, porque, comillas, los muertos viven en nuestras canciones, como dijo o escrito el poeta Aurelio Arturo. Siempre que cito al nariñense llega un auxilio Gelderlin. Allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Si todavía no hemos podido dibujar la poética, hay otra pista en Simulaciones. La abuela estaba muriendo, una enfermedad larga y dolorosa. En estos 15 años yo la había visto muy poco, pero según le llegaban noticias a mamá, estaba más chaparrita que siempre y con los huesos forrados por su piel casi negra. La abuela ya hecha momia, la abuela de la que yo llevaba sus genes, la que me heredó el color y el tamaño, la envoltura. Y ahora esta última pista o lacra en el libro de Luisa Fernanda Gómez Lozano. La Melbourne no podía irse sin dejar otro agujero. Un ojo menos en mi cara disimulando y remarcando, a un mismo tiempo, el abismo que me instaló su mirada. Son ustedes muy amables por escuchar. Quisiera tomar la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes para todos, tardes ya. Primero, pues obviamente quiero agradecerles que me acompañen en este momento. Creo que buena parte de ustedes saben que esto ha sido un camino largo, que no he querido como ponerle la cara hasta ahora. Así que, bueno, que me acompañen a ponerle la cara, pues es todo un evento y una felicidad para mí. Decirlo me hizo pensar un poco como en el coro de los griegos. Ahí voy yo poniendo la cara y ustedes me acompañan. Y obviamente pues quiero agradecerle a Rocío pues, por organizar este espacio. Rocío ha estado también muy cerca de mi escritura, viéndome como hoy vengo de allí, bueno, ahora me resuelvo con algo. Y Rosa Liliana, como lo decía, pues además de amigas íntimas, hace muchos años, pues como amiga íntima también me ha visto en este tejemaneje y quiero agradecer muchísimo la forma como leíste, cómo me escribiste una carta y cómo lo volviste una carta para otros. Y bueno, y Julito hace muchos años también
me apoyó en este trabajo con los talleres, donde quería hacer que otros escribieran sin medirme yo tanto a la escritura, sin poner la cara, que otros la pusieran. Y fue fantástico como me hizo meter en el asunto y poder meter a otros también en el asunto. Y bueno, esto que me retorna ahora, pensaba mientras los escuchaba, que me hacen escuchar mi propia escritura de otra manera, escuchar otras cosas allí en los cuentos. Y creo que ese es pues como el asunto más bonito, tal vez. Bueno, uno escribe y se la goza, lo disfruta, lo sufre, luego sufre la mandada para afuera, pero luego cuando algo retorna y uno dice, uy, claro, ahí hay otro asunto, hay otra cosa para pensar, que además vuelve y jala la escritura, pues como que algo se trenza y se enlaza, se teje de otra forma, y creo que es bellísima la forma como ustedes dos me permiten escucharme ahí de otra forma y escuchar esos cuentos de otra manera, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho este espacio y bueno, ahora sí les doy la palabra. Hola. Bueno, yo tengo comentarios, Luisa, y preguntas, desde luego. El primer comentario, Luisa, tiene que ver con el juego musical que hay en Lacrado, el lacre, pero también la lacra. Tú decías, la lacra ya es la secuela de la enfermedad, el lacre es el sello, y también el lastre, como todos esos elementos que juegan musicalmente con el Lacrados, atraviesan todos los cuentos, ¿sí? Quería pues hacer esa pequeña anotación en primer lugar. Luego me surgieron dos preguntas, Luisa. Una pregunta tiene que ver con, bueno, el recorrido viene de lejos, tuyo, con relación a la escritura. Finalmente se decanta por el cuento, ¿sí? No es ni ensayo, ni es novela. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué encuentras en esa forma, que es la del cuento, cuya arquitectura es difícil? ¿Qué encuentras? A una pista está en la contraportada, donde pues se trata como del instante, captar el instante donde un mundo se derrumba, queda mostrada la trasescena y lo que se cayó, los destrozos, y luego hacer con esos destrozos y con esas ruinas y con esos fragmentos. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo te decantaste por el cuento? Y la segunda tiene que ver con algo que subrayó Rosa Liliana, y es que, bueno, pues en el caso tuyo, psicoanalista y escritora, no vamos a recordar la posición de Serge André al respecto, que al fin que no, pues ningún al fin que, las dos cosas al tiempo. Y sobre ese punto quería preguntarte, ¿de qué manera, ¿sí?, tu práctica y tu recorrido teórico se vuelve tributario de la escritura, y en qué punto te puede estorbar ese recorrido tuyo como psicoanalista a la hora de escribir? ¿En qué punto? Esas son como las dos preguntas para empezar. Para empezar a escribir otro libro, ¿verdad? Bueno, primero porque el cuento realmente fue una sorpresa para mí. Yo digamos que siempre había escrito, pero no tenía ni idea que escribía. Escribía porque quería escribir, pero no puedo decir que fueran cuentos como tal, como que sí, de pronto uno que otro contaba una historia, pero pues no me atrevían a llamar los cuentos. Siempre tuve esa ilusión como loca de la novela, hay que escribir una novela, voy a escribir una novela. La poesía sí siempre me ha parecido supremamente, o sea, siento que es una cosa que está más allá de mí, pues sí, eso solo lo hace la gente que sabe, la gente que siente y que juega con el lenguaje de una manera, bueno, a mí me parece extraordinaria. Entonces, digamos que a esa siempre le he tenido mucho miedo. Pero me metí a un curso con la pandemia que era escribir cuentos. Yo dije, bueno, como por probar. Y lo primero que escribí, la persona que dirigía el taller me lo volvió diciendo, aquí no hay nada, esto no es un cuento. Pero vamos suave, ¿no? Y el trabajo de entender qué es un cuento,
cómo ahí está el asunto de armar la escena, armar el personaje, armar la torsión del personaje, que se transforme el personaje allí, que además haya un final interesante, como que abra el cuento, no que lo cierre, sino que lo abra. Toda esa conjunción de elementos en algo muy corto me empezó a fascinar, ¿sí? Me empezó a como encontrar esa construcción con muy pocas palabras y decir y abrir la escena, eso me parecía fascinante. Y como este asunto de que aparezca algo sorprendente que ilumine todo lo que está dicho antes, ¿no? Lograr como esa construcción me pareció, sí, delicioso, y empezaron a aparecer historias, empezaron a aparecer personajes, y digamos que me fui metiendo por ahí. Ahora que creo que habría podido escuchar antes que el cuento que el asunto con la brevedad llamaba mi escritura, porque justo hace un tiempo hablando con alguien me decía, bueno, pero que tuvo que ver también la escritura o que apareciera el libro de psicoanálisis, que fue mi tesis de maestría, que se volvió libro. Y recordé que en la presentación de ese libro, la persona que lo presentaba justo empezaba hablando de la brevedad. Sí, a mí me costó trabajo escribir largo, o sea, partamos de ahí. Para mí es una cosa como de pocas palabras, con pocas palabras poder decir, como poder agarrar ahí algo entre poquito y no como alargarlo tanto, por lo menos en la escritura. Entonces, creo que sí, es algo como que está ahí como en mi ritmo de algo como rapidito, pero también esa fascinación por poder decir mucho con poco, algo así. Sí. Bueno, y la otra pregunta, pues me parece que es bien interesante, porque por supuesto no puedo escribir, es decir, de mi escritura no puedo prescindir de lo que me teje, ¿no? Y creo que el psicoanálisis me teje, ¿no? Está ahí, está en la vena, no solo porque lo he estudiado, no solamente porque lo practico, sino porque estuve en un análisis, porque eso está cruzándome ahí, porque he leído a esos autores durante muchos años, he visto la vida desde allí, escucho desde allí. Entonces evidentemente eso está ahí en el libro, ¿no? La dificultad es justamente esto, no es hacer teoría, esto no es irme a los casos, no es irme a los pacientes, no. Por supuesto hay cosas que también es inevitable decir, como que los pacientes hacen poesía, es decir, es inevitable escucharlo no solo con la oreja del psicoanalista, sino a veces con la oreja también de la escritura, en el sentido de que lanzan una frase y yo digo, ¡oh, qué frase, ¿no? Poesía, o sea, no sé, bueno. Entonces pienso que por supuesto es también valorar la construcción que hacen con el lenguaje, ¿no? y que crean poesía allí también, y que eso me evoca también a mí una escritura y una forma de construir y una forma de poner en palabras algo que en algún momento me atraviesa. Pero creo que el reto más grande es dejar atrás la teoría, ¿no? Dejar atrás la teoría y dejar atrás el análisis, justamente, sino dejar que el personaje aparezca, como se deja a alguien hablar en análisis, ¿no? Creo que es algo así, como apareció el personaje y hable, y haga, y mire a ver para dónde coge, y yo aquí no le voy a decir nada, ¿no? Y si acaso tendré que acentuar algo, lo acentúo. Creo que ahora que lo digo lo escucho un poco así, ¿no? Como si hay que acentuar algo en la historia, pues lo acentúo como interviene uno a veces en una sesión, ¿no? y algo aparece allí y algo puede desarrollarse en el personaje, pero así que hay mucho del actuar como analista allí, pero también hay mucho que se queda por fuera y que me encanta que se quede afuera, porque cuando eso aparece se tira la historia, porque aparece ya una cosa muy distinta, entonces ahí hay que sacarlo y reescribirlo. Quisiera decir unas dos cositas ahí. Bueno, no leí eso, pero porque ustedes lo entendieron perfectamente, ¿no? O sea, por ejemplo, las palabras cómo van de acuerdo al uso social, redefiniéndose, ¿no? El acre pasó de sello, ¿no? El sello de las cartas y esto que ocurre en finales o principios del Renacimiento, creo, algo así. Y luego va transformándose en otras cosas, ¿no? En la lacra social, por ejemplo, ¿no? Que tanto decimos
en Colombia y que la padecemos mucho, ¿no? Los celos exacerbados son una lacra también, o sea, un sello, ¿no? Una marca, ¿no? Y esas marcas de las lacras socioculturales terminan, digamos, poniendo barreras entre los cuerpos, ¿no? Al extremo de que muchos cuerpos quedan olvidados, excluidos, ¿no? Pavorosamente uno se aleja de cuerpos que tienen ciertas lacras, ¿no? En la calle, ¿no? Hay cuentos así, ¿no? Que tiene Muda de Piel es así, ¿no? Como pues yo trabajo con la imagen y yo lo veía más ya como un corto, por allá veo a mi querido hermano John y ya estaba pensando que hiciéramos un cortometraje, o sea, hay cuentos de allí que son así, son visuales, muy visuales, eso es para que compren el libro, ¿no? Es que ya habíamos hablado con antelación. Miren, ese libro es una terapia, en serio. Yo lo veo así a partir de la respuesta, de la pregunta que ha hecho Helen, ¿no? Yo creo que es que el que escucha termina escribiendo, el que escucha, no el que oye, ¿no? Que el que oye siempre quiere hablar enseguida, ¿no? Pero el que escucha, y ellos tienen práctica en eso yo los envidio mucho a los psicoanalistas, porque tienen una capacidad de escucha impresionante, y por eso resuena muy fácil con ellos, ¿no? Solo quería decir eso y disculpen. No, gracias. Es la idea que tengamos la conversación entre todos. Sé que acá hay lectores ya del libro. Si hay anotaciones, comentarios, siempre bienvenidos. Con micrófono, recíbalo. A ver. Los voy a decir con micrófono. Sí, para que... Bueno, buenos días. Qué rico compartir con todos ustedes y con estos amigos tan queridos el nacimiento de esta escritura, de este libro. Yo conozco un poco de ti, Luisa, y también por supuesto que te empecé a comprender desde la imagen, en un trabajo que hicimos, ¿cierto? Y ahora con este devenir de experiencias, pues necesita esta lectura que hace Julio César, ¿sí? Pues varias inquietudes, ¿cierto? La primera es que veo imágenes, evidentemente a mí también me conmueven con respecto al cuerpo, a mi cuerpo, y la forma en que con mi cuerpo me relaciono. Y hasta cierto punto, a veces pienso que, claro, es una estratagema, porque yo quizás uso mi cuerpo para relacionarme, pero realmente internamente estoy yo manipulándolo, etcétera. Bueno, eso es una impresión personal. Pero yo quería como preguntarte si el foco que tú haces, ¿cierto?, lo dejas en torno netamente al cuerpo, ¿cierto?, como una lucha con el cuerpo, o es que esta construcción es realmente de una conciencia interna que está usando el cuerpo, que es diferente, ¿cierto? Es decir, yo vivo esa experiencia con el cuerpo de manera inconsciente, o lo que se está proponiendo acá es vivir esas experiencias con el cuerpo de una forma consciente. Y obviamente desde tu trabajo con el psicoanálisis pues me llama mucho la atención desde donde se ubica esa reflexión. Eso como para hablar un poco de lo que me ha suscitado tu libro. Gracias. Bueno, primero te saludo, yo hace muchos años no te veía y agradezco mucho verte acá, me alegra mucho. A ver, yo diría que no propongo, es decir, mi intención no es proponer una cosa allí como de qué hay que hacer con los asuntos del cuerpo. Yo creería que lo que hago, cuando dices foco, creo que fue la palabra que me iluminó un poco allí, que es lo que hago es enfocar en estos cuentos, enfocar la marca, el lacre, ¿sí? Es decir, el punto donde yo veo que hay una marca y empezar a desplegar la historia de esa marca, cómo se construyó y cómo se mueve esa marca dentro de la frase de cada cual, diría algo así, ¿no? Es decir, los efectos de esa marca en la manera como ese personaje vive o deambula o se relaciona con la vida, ¿sí? Creería que es más eso, no puedo hablar de una propuesta,
¿sí? Sino más bien eso, lo que hice, creo que es eso, ¿no? Como un foco y abrir el zoom, como abrir la escena allí y dejar ver qué está pasando con esa marca, ¿no? Pero creería que es más eso, yo lo propondría un poco más de esa manera. Sí. Bueno, ya cada uno lo que haga con eso. Sí, ya. Ya no es tuyo. Sí. Además. Luisa, muchas gracias. Gracias a todos. Quería empezar diciendo, pues, Julio César, que si esto es una terapia, pues no es fácil. ¿Esto no está funcionando? No, sí, más o menos. ¿Sí? ¿Sí está funcionando? Sí, sí, sí. Así. No es fácil. Ya. Si esto es una terapia, yo no sé cómo, porque yo debo decir que me costó trabajo leer, me costaba, no es leer, no es agua corriente, me costaba, me tenía que detener la lectura porque tenía que comprometer algo en eso. Cuando Rosa Liliana dijo esas 3 palabras, creo que entendí algo del crudo, lo duro y Lo rudo. lo rudo. ¿Sí? Me parecen precisas. A lo que sumaste, más uno, le sumaste el humor negro. Sí. Y eso lo precisó más, ¿no? Y entendí un poco, ¿no? Porque a través de lo que Julio César hizo fue hablarnos del cuerpo. Veo que la dificultad en mi lectura tiene que ver con el lugar del cuerpo ahí. Y en ese sentido, y en relación con lo que pasa en la última parte del libro, veo que en la última parte del libro que pasa que hay algo que ya mejor dicho, que el libro desemboca en alguna parte, es una parte cruda, dura, ruda, pero que se lee más fácil. Para mí fue más fácil leerla, pero que me hizo entender que si bien son cuentos, es un cuento, hay algo que los une. No es que yo leo esto y esto es independiente, este es otro cuento, sino que hay una continuidad. Ya se habló mucho de eso hoy, no, pero no sé por qué, a pesar de que es explícito, solamente al oír a Rosa Liliana y a Julio César, lo pude entender más, ¿sí? Ahí hay un relato completo, no sé si eso pues, formalmente se puede llamar así, hay un cuento, en cierto nivel hay un cuento, así haya varios cuentos. Eso era lo que quería decir. Gracias, Pío, por haber sobrepasado la dificultad. Pero cómprenlo. Pero de hecho, yo pienso, ahí hay algo que me parece interesante en lo que dices, porque un poco en términos míticos, al comienzo fueron los cuentos, luego se volvieron el libro. ¿Sí? Al leerlos y pensar en un libro y entonces empezar a organizarlos para el libro, aparece el libro, que es lo que le da esa unidad, esa ilusión de unidad, de cuerpo, justamente. Pero al comienzo fueron cuentos sueltos que además aparecieron en desorden en diferentes momentos y que al momento de pensar en el libro empiezo a decir es este y los voy a empezar a organizar así, luego los muevo y aparece la unidad libro, ¿no? Pero en un inicio estudiaron solo. Lo curioso es eso, pues que justamente algo de mí allí estaba que se escribía y se escribía y se escribía de muchas formas y tal vez por eso luego lo pude enlazar como unidad. Yo siento que sí, que hiciste una composición, o sea que además de escribir los cuentos hay una composición, pero yo lo llevo mucho como suena en la música la composición, pero que sí hay algo de eso, ¿no? A mí, a propósito de lo que dice Pío, yo decía, bueno, ¿cómo el lacre? ¿Qué es el lacre? Ha resonado ese lacre hoy todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo pensar el lacre y cómo leer esos cuentos bajo el lacre? En últimas, como que lo que un poco interpreté yo, o lo que el lacre me evocó para mí, fue como las soluciones que cada cual arma con sus marcas, ¿no? Pues por eso ponía aquí
los títulos de los cuentos: Ataque, Pánico, Conmemoración, Quedarnos en la Edad de Piedra, o bueno, Cicatrices, creo que están en la... Bueno, eso, pero sí me parece que hay una poco, o sea, que hay eso, que no sabría qué más decir de eso, pero hay una composición allí también. Sí, fue el asunto del... Y ahí me parece que tal vez seguramente de eso yo termino, estoy entendiendo, seguramente de eso termino yo diciendo en el prólogo que esto es una carta, ¿no? Porque el asunto es que esa composición, como tú la estás llamando, aparece cuando pienso que esos cuentos van a salir a otros, es decir, que van a ser libro, ¿no? Ahí es donde aparece la unidad, entonces supongo que ahí es donde está la carta para el otro, para el que lo va a leer, cuando pienso que va a salir para lectura. Yo quisiera decir una cosa que, algo que ha reiterado Pío, que me parece, claro, cuando yo digo una terapia, pues uno se imagina que queda pues uno libre de un poco de cosas, ¿no? Entre comillas. Pero miren, lo que ocurre con el arte es que cuando yo escucho, miro, leo algo, yo agradezco al autor porque es como si me liberara de lo que yo me hubiera gustado decir. Yo creo que es que el libro, por ejemplo, hay muchos cuentos allí, bueno, cuando también hay que decirlo y dejarlo abierto. Ustedes notaron, casi no uso la palabra cuento, eso sería para otro momento, que no es este. Yo uso la palabra relato, ¿sí? Porque es lo que le permite a Luisa hacer muchas cosas, porque no es el cuento tradicional, esto no es marketing de venta, no es el cuento tradicional, o sea, no es ese los personajes con principio, nudo y desenlace, no es eso. Lo hay, pero no es eso. Entonces, el relato contemporáneo se apoya en la poesía, se apoya en el testimonio, se apoya pues en los géneros intercalares, el chisme, la oralidad, en fin, cosas así, el manifiesto, ¿no? El último cuento o relato final es eso, ¿no? Es un ritmo político, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por eso me parece maravilloso pues que me permitan ampliarlo. La terapia es cuando alguien dice cosas y lo liberan a uno de lo que le gustaría decir y no sabe cómo. Entonces yo en eso le agradezco a Luisa que lo haya dicho por mí en muchas cosas. Es que sí, yo decía que toca fibra, a mí me pasó en la carta que te escribí, yo hasta madrazos le mandé, o sea, no deja sano, digamos, no lo deja sano a uno en ese sentido, o por ejemplo hay cuentos que uno dice, quiero apartar la mirada de eso que pasó, en ese amor de hijo, o hay nervores que tú mencionabas, cosas que uno dice, uy no quiero, sí, como que hay algo, a propósito de esto que mencionas, de los efectos que tiene sobre el cuerpo, esos giros, ¿no? Pues que aparecen con esos finales. Bueno, eso parece muy interesante. Bueno, yo querría pedirle a Luisa en este momento que nos lea dos cuentos, uno de esos de manifiesto político, ¿sí? De su posición ahí, con la forma de presentar asuntos que nos conciernen a todos, y otro donde están esas notas de humor que son tremendas en Luisa. Entonces, por favor, Luisa, te escuchamos. ¿Qué página? Bueno, hay uno que de esa última parte más política, o más socialmente política, no sabría cómo decirlo, que pensé en leerlo acá porque es uno de los cuentos que más me conmovió al momento de escribir. Me sorprendió a mí misma el cuento. Y entonces, bueno, es Desaparecidos, es el que abre ese apartado. Página, Luisa, para los 111. A ver, me acomodo con esto. Desaparecidos. Soy tu Antígona, la hermana que no dejará morir tu nombre. Busco tu cadáver insepulto. He subido montañas y descendido infiernos, he caminado llanos y el aire de los abismos que se organizan en los bordes de las mesetas me ha alcanzado apenas para seguirte llamando.
De un mar a otro he regado tu nombre para que no te olviden, para no olvidarte. Nadie da razón de tu paradero y todos dicen haberte visto. Un creonte invisible ha dado la orden de no enterrarte. Me han robado el agujero en que habrías de descansar. Las letras no dejan de borrarse en cada lápida que invento. Desde hace 6 años tu cuerpo se está pudriendo en el vacío de cualquier sitio. Esa mañana de marzo en que te fuiste a una guerra que no era tuya, el mediodía de un jueves en que padre te pidió mostrar la finca. Las águilas negras revolaron el terreno, te robaron de nosotros, te abrazaron con sus sogas y apuntaron a tu pecho con un fusil de hierro. Que lo secuestraron. Lo supimos por la llamada de una voz de monstruo, rufianes sin vergüenza que lo querían todo sin arar la tierra, sin las ampollas en las manos, sin el barro en el pecho. Yo soy tu Antígona y tú el hermano insepulto, el necio que atentó contra el orden de una ciudad en crisis. Eres la sangre que se derramó en todos los lugares de la tierra. Somos los hijos de Edipo, el que no entregó el objeto, el que sembró en las entrañas prohibidas, el que quiso gozar de lo que no debía. Padre negó el dinero, padre se rehusó al chantaje, padre enloqueció con el tiempo, padre terminó por perder las palabras después de un no que condenó tu existencia a la nada. Te encerraron en el reloj de una bomba sin tiempo, el tic-tac se creció en nuestras orejas. Cada segundo hundió una espada sin honra en las costillas de tu vida. Que lo han visto en los llanos, que estaba amarrado a un árbol. Allá fue tu Antígona poniendo el pecho para un tiro silencioso que no llegó. Que lo tienen encerrado en una casa pobre de la capital, y tu hermana alistó las manos para el corte de un machete afilado que solo dejó ver su brillo al sol. Que está en la Guajira, que nunca salió de la costa, y el fantasma de un Eteocles, ya perdido, ya loco de no haber desaparecido contigo, anduvo la arena con la sal royéndole el pellejo. Hace 3 años no hay noticias. Los adivinos de pueblo dejaron de invocar tabacos, de rezar vacas y ver en aguas verdosas los paraderos de tu alma. El silencio nos comió desde dentro. Tenemos bajo vigilancia extrema nuestra Yocasta para que no se raje el cuello. No ha sido suficiente. Padre enceguecido de vergüenza, ya no sabe si es de día o es de noche. Madre enmudecido, se le asfixiaron las palabras. Yo soy tu Antígona, tú mi Polinices que descansa en el pico de algún buitre, en la panza de cualquier bagre de río que almorzó con tu garganta. Para nombrarte de nuevo debo asesinar los peces que te tragaron, enterrar los perros que llevan en los bigotes tus sesos, seguir el aire putrefacto en que regaron tus letras las aves de rapiña. Debo asesinar el mundo, encerrar en un ataúd vacío todas las bestias que de ti se alimentaron, solo así grabaré una lápida que nos una. Eres mi hermano el desaparecido, el sin nombre que no dejo de llamar. En pesadillas te encuentro como a los próceres, una mano en la sierra, otra en el río, una pierna en el mangle y la izquierda en el páramo. La cabeza, siniestra y con ojos de vidrio, colgada de la entrada de una casa que nunca volvió a ser confiable. El pecho nunca lo encuentro. Que la policía, que los militares, no hubo uniforme que diera contigo, que fueron los mismos milicos, que no, que la guerrilla, apostaron por los mismos capataces. Fue un creonte, una ley necia que nos comanda a todos, el dictamen que ordena no salvar al hermano del olvido, no detectar la muerte de la misma sangre, no detener la muerte de la misma sangre a manos de otro que lo recorre por dentro el mismo influjo. Me detengo ante cualquier río, ante todos los caudales. Caldo de cadáver, devuélveme mis huesos. Veo tu piel forrando todas las piedras, tu pelo enredado en las ramas de cualquier pino. Los muros de las casas tienen grabadas tus huellas, la sangre de tus uñas que se desgarraron abriendo un hueco. He perdido de la memoria tu voz y ya no puedo inventarte con la cara de siempre. Eres mortaja y hueso seco, aglutinamiento de gusanos que te llevan dentro. No lo busquen que ya está muerto, alardean los de razón árida y mundo completo. ¿Cómo detener esta marcha que ya es lo único que me sabe viva? Detener este paso a paso de tu biografía, querer averiguar los últimos momentos, tener una idea de tus gritos, buscar las huellas del golpe, dejarme ir por el agujero de un tiro, perseguir por tus entrañas la bala que te hizo de otro mundo. ¿Cómo no seguir uno a uno los indicios de tu sufrimiento, querer tomarte en brazos, apretar tus restos hasta volverte mío? Soy tu Antígona encerrada en la gruta rocosa que ha ordenado su verdugo. El castigo se ha cumplido. Entre la vida y la muerte, ni de aquí ni de allá, sin contacto real con otro humano,
olfateada por las bestias, con el poco alimento para sostener los músculos, lo mínimo para buscarte. Soy tu Antígona que no puede colgarse con su propio velo, que no renuncia a enterrar tus restos, a unir tus partes bajo las letras de un nombre que también es mío. En efecto, ese no es un cuento, es nuestra tragedia. Luisa. Eso no es puro cuento. Sí, sí. Gracias. Y como género es poesía. Sí, Pura. sí, claro. Gracias. Poesía. Poesía pura. Yo diría que es poesía. Sí, sí, eso es otra cosa. Bueno, y como pudieron humor, Sí. bueno, en negativo se llama este. Un pequeño epígrafe, una parte de una canción de Otros Aires. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia el sin rumbo. Esta foto no la dejo, no le voy a dar el gusto, maldito. A ella estaba con ella. Ojitos, vámonos este fin de semana a Cartagena. Que ojitos ni que nada. Claro, el idiota ahí sonriendo y me cogía de la cintura al desgraciado. Se le alcanza a ver la risa al muy hipócrita. Que va, la idiota soy yo. Hay que ver la cara de imbécil que me gasto en esa foto. Le abrazo esa panza gorda como si llevara el mandado del almuerzo, la canasta del mercado. Ahora, ¿qué voy a hacer con el mercado? Mamá seguro me ayuda, pero se acabaron las cenas caras, los vinos finos, el queso azul para las carnes. Teresa, otra... ¿Fue? Coge este, Luisa. Hola. Teresa otra vez estalla en llanto y se coge la cabeza entre las manos y hace el gesto de jalarse el pelo tinturado de color claro. En realidad no tira muy fuerte de él. Cerdo, 1000 veces cerdo. Lanza el teléfono contra el tapete. Nada fuerte que pueda destruirlo. Vuelve al aparato que ha quedado inerme sobre la alfombra. No, esta no la pongo de perfil porque cuando abra los mensajes me verá de nuevo la cara de imbécil. Esa sonrisa de eres mi todo, gordo. Gracias por el paseíto, gordo. ¿Cómo me haces de feliz, pendejo gordo? No, que cuando abra los mensajes vea a la mujer sota que se perdió. Pasa el dedo con afán de un lado al otro de la pantalla del móvil. Las imágenes van apareciendo por la derecha y desaparecen por la izquierda, como cayendo por el precipicio que dibuja el borde de la máquina. Teresa sonriendo con los lentes oscuros, Teresa sonriendo ante un plato de langosta y una copa de vino blanco, Teresa abrazada a su hermana, ambas con el jean ajustado y desteñido en las piernas, estrenando la queratina que alisa. Teresa con el bikini pequeñito, el dorado, la piel bronceada y el mar detrás haciéndole de escenografía. Esta es la que pongo, con esta se muere, que me vea así, que se arrepienta de haberse ido con la guarra, que vea el culo que tanto le gustaba, que me vea cada vez que abra el teléfono para recordarme que el abogado ya está listo. La mueca de risa se desdibuja en el rostro de Teresa mientras va viendo la foto. Comienza a languidecer la sonrisa, a atenuarse el rojo del labial. Los ojos atigrados se van volviendo unos de pájaro, chiquitos, puntos en el rostro, brillo que se opaca. ¿Por qué, Rafa? Porque sos tan huevón. Si lo teníamos todo, Rafael. Hasta me estaba gustando leer esos libros raros que leías. Es que no entendías que no quería dramas. Ya de eso había tenido mucho, Rafa pendejo. No voy a poner la del bikini porque seguro dice que ahí está la hueca pintada, solo pensando en el cuerpo. No, la del bikini no, porque se me ve la risa fingida, como muy quieta. Parezco de plástico, casi imagen de Photoshop. No, esta no. Mejor una en que me vea más cierta. Ay, más cierta. Certezas ahora sí que no hay, certeza de nada. La pura duda, la incertidumbre que me traga desde dentro. Eras todo, Rafael Cabrera, eras todo. Y a mí me gustaba ser la señora Cabrera. Señora, el señor ya la espera. Señora Cabrera la llamamos del banco. Me quitaste el apellido, Rafael, me lo quitaste todo. Que voy yo a querer el Aguilar del desgraciado que dejó metida a mi mamá y vino a aparecer cuando ya estábamos mi hermana y yo casadas. No, la foto que vas a ver cuando me busques para alejarme tiene que ser desgarradora, que te duela, que te recuerde esta orfandad que me devolviste. Esta está buena, así, con la mirada perdida en el horizonte. Impresionante. La misma mirada de mi mamá, las dos mirando a donde no existe, allá lejos de ese aquí que nunca nos fue propio. Uy, Cabrera, cabrón, ¿cómo pudiste decirlo tan tranquilo?
dejé de amarte, ojos, lo siento, gordo pendejo. Lo siento yo en este apartamento lleno de ambos, en esta sala con tus revistas y tus sofás, porque sí, Rafael, yo nunca me atreví a decirte que hubiera querido unos muebles más vistosos, que deslumbraran a quien viniera, un cuero blanco reluciente que dejara ver la plata que había costado. Pero es que, ay Dios mío, tú en eso sí eras poquito, Rafa, más poquito que un huevo para tres. Que había que ser modestos, que la plata no hay que mostrarla porque se vuelve fea y da envidia. Yo sé que tu mamá pensaba de mí que era una loba, pero nunca le vio lo bueno. Una loba nunca deja su hogar, una loba mata para proteger a los suyos. Y sí, Rafa, seguro mi ropa aullaba, resonaba como alarido incomprensible entre tu familia y tus amigos, pero era el chillido de conmigo y lo mío no se metan. Y yo lo disimulaba y ahora me pregunto si debía haberlo hecho más fuerte, porque igual me acabaron la vida. La cazadora esa con que ahora andas me hirió de muerte, gordo majadero. No, pero poner la foto en que tengo esa mirada no va bien. Pensarás que estuvo bien dejarme por triste, por poca cosa, por perdida. Porque a mí lo único que se me había perdido ahí no era la mirada. Ese día estábamos en la reunión de los 50 de casados de tus papás, de los Cabrera, los originales. Y yo me sentí relegada en el gallinero de la obra de teatro de ese día, allá en un rincón donde nadie me veía, y yo escuchaba las voces de lejos y la comedia que cada uno desplegaba. Yo era la parte trágica de esa opereta tonta, porque mis papás ni un mes de casados porque nunca se juntaron, ni yo podía reírme y abrazar en las fotos porque siempre me dejaban en la orilla, solo agarrada a tu barriga. Ay, mi gordo idiota, yo a tu barriga la adoraba porque se te veía lo bonachón, lo buena vida. Cómo me gustaba encorvarme a tu lado, hacerte de vasija, de bowl, como diría tu madre. Como me gustaba sentirte grande y libre de tanta pendejada. Yo en cambio preocupada por el gimnasio y la dieta y las cremas que tanta plata costaban. Pero a ti te gustaba, mi Rafa, a ti te gustaba que me miraran otros hombres, te gustaba porque sabías que era solo tuya. Teresa suelta otro llanto agudo, deja caer la frente contra la alfombra y sus puños suben y bajan sin mucha fuerza. Eso sí, no se trata tampoco de hacerse más daño. Lanza un grito desgarrador con el nombre del marido que pasa a la localidad de Ex. Respira un poco, se da un trago del Carmener que ya va terminando y vuelve al aparato. Nuevamente, el dedo se desplaza de un lado al otro por las páginas del álbum virtual que se vuelve despeñadero. Le voy a dejar la de la niña. La mía de niña con el vestidito azul celeste ya desgastado, con la muñeca de trapo medio descosida, con la sonrisa triste y los brazos jalando hacia el suelo. ¿Cómo te gustaba esa foto, Rafa? Ojos desde chiquita, eres puros ojos, y cómo me gusta la forma en que ves la vida. Gordo habla mierda. Si te hubiera gustado mi manera de mirar, no te habría sido para ser visto por otro. Y yo que te lo fui regalando todo, porque es que no tener carro, ni plata, ni casa para darte ropa y cenas y playa y sueños, no tener lana, deja la oveja con su desnudez como única ofrenda, la pura carne para que te lo gozaras toda. Que sí, mi gordo, que mis ojos son todos tuyos, que sí, mi amor, que estas piernas solo para ti. Tú di nomás cómo te gustan las mujeres, que yo te doy la que quieras. Y sí, traté de darte la que querías. Se me aumentó el diccionario y se me borraron las ordinarieces del habla. Ahora hasta me sale propio decir que se me desvanecen las ganas de vivir, en vez de aullar que esta puta vida es una mierda. No, Rafita querido, no te voy a dejar la foto de infancia para que veas la indefensión en que me dejaste, la muñeca rasgada, la niña a la que solo le quedan ojos para llorarte. No, Rafael. La mujer levanta el teléfono a la altura de su rostro, se refleja en la pantalla, se ve el rímel ensombreciendo la cuenca de los ojos, la nariz roja y crecida, los labios ya descoloridos, el pelo deshecho, dejando ver las raíces blancas justo arriba de la oreja. Se escucha el clic de la foto que emite el aparato. Baja la mirada siguiendo el trayecto del celular hasta sus piernas. Las lágrimas le escurren, caen como aguaceros espantaflojos y alcanza a mojarse la esquina de la pantalla, el borde del rostro suyo, el espejo inmóvil del más allá. Esta, ni por todo el oro del mundo te doy el gusto de verme destrozada, aunque te vendría bien ver el daño que me has hecho, la mala mano que tienes, Rafael, que recibiste una mujer bella y sensual y dejas un casco de huesos, un despojo lánguido y triste, el esqueleto que se le deja a los buitres. No, las selfies no son lo mío, exigen mirar de frente la vida y se me ve la oscuridad en los ojos, menos con esta cara de gripa que no dan ganas de tenerme cerca, ya parezco portadora de la nueva cepa del virus. Rafita, Rafita, es que estás barrigón porque todo te lo tragas, todo para ti siempre.
No hace una semana que te fuiste y ya tienes de foto la tuya con la guarra, ella también agarrada a tu panza. Ay, Rafa, si llamas y me dices que volvamos, yo me hago rogar un poquito, pero te doy todo de nuevo, pronto. Gordo, ¿qué mujer quieres? Dime qué buscas y te lo doy. Porque así soy, mi gordo bello, así pendeja, así pegada como pulpo con ventosas hambrientas, dispuesta a pasarte por todos mis brazos. Así, Rafael, como niña con única muñeca, que no la suelta ni para comer ni para ir al baño, así huérfana por fundamento, pájara recién nacida, fea, desplumada y famélica. La sonrisa plástica se me escurrió de estar tan expuesta al fuego, las cavidades de los ojos se me han quedado desiertas y la piel del rostro se ha vuelto tan gris como las fotos viejas. Así se queda el WhatsApp, el espacio de los mensajes. Me desapareciste, gordo. Ya no hay foto, ni imagen, ni cuerpo. Con la silueta blanca y el fondo gris, un resto anónimo, sin gordo y sin ojos, intemporal y seca y vacía. Bueno, Luisa también nos va a firmar libros, entonces viene pues el cierre de este evento. Les agradecemos a todos los amigos de Luisa, a todos los amigos de Analítica, su presencia acá. Esta presentación, que es una invitación a la lectura, pues ha sido también para nosotros una celebración, Luisa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Rosa Liliana y a Julio César Goyes. Me quedan invitados para la próxima conversación analítica. Estará el psicoanalista Diego Londoño hablando sobre la historia de ese concepto lacaniano que es el significante del nombre del Padre. Muchas gracias por su presencia.